Muy buenos días. Nosotros les vamos a hablar sobre lo barroco en la cocina boliviana. Primero empezando por qué significa barroco, de dónde proviene, cómo llega a lo que es Bolivia, qué influye en lo que es la cocina boliviana, ¿no? En qué influye y a base de qué. Voy a empezar hablando un poquito sobre lo que es Europa, ya que es ahí donde empieza todo, ¿no? Y para tener más claro lo que es la idea sobre el barroco. ¿Qué es barroco, no? Se denomina un periodo histórico y cultural caracterizado por una gran exuberancia ornamental que se llega a manifestar en el arte, la literatura, la música, arquitectura, el cual abarca en lo que es el siglo XVII y XVIII. Al hablar de este tema, no vemos nada relacionado con la gastronomía ni la cocina. Para poder entender un poquito mejor, he empezado a introducirme en este tema y era que lo que es la cocina se introduce en la literatura, ya que es ahí donde empieza lo que son las recetas, ¿no? Eh, Sobrecargado puede llegar a estar. Al tener un listado, nosotros ahí nos podemos dar de cuenta. Existe dos definiciones para lo que es la palabra barroco. Uno que está en el francés que significa barroque, que es una figura formada por dos premisas, y otra definición que es en el portugués que significa una perla irregular. Por otra parte, barroco se lo llega a designar a todo aquello que está muy sobrecargado, ya sea en esculturas, en la comida, en lo que es la preparación, ¿no? Y más. Por lo cual nos podemos dar de cuenta que la cocina barroca, cuando estamos hablando de cocina, nos podemos dar de cuenta que es todo aquello que va sobrecargado. Es decir, para ser más específicos, en lo que es la cocina barroca, es todo aquello que lleva más de 7 ingredientes, tanto en lo que es el aroma y el sabor. Al hablar de aroma estamos hablando de lo que son los condimentos. Si estos tienen muchos condimentos, ese también se vuelve un plato barroco o una preparación ya barroca, ¿no? Bueno, hablando sobre qué tienen que ver los europeos con lo que es la cocina barroca y relacionada con Bolivia, llegamos a tener un poco más claro, ¿no? Que la cocina boliviana es una fusión o una unión de dos culturas, tanto como europeas e indígenas. Esto quiere decir que es la mezcla de ingredientes que llegamos a realizar y es ahí donde empieza lo que es la cocina barroca y el cual lo hace variado, ¿no? La unión de culturas en el cual se enriquece desde el momento que los europeos desembarcaron en la costa y se encontraron con un paraíso de condimentos e ingredientes que enriquecieron lo que son los recetarios, los cuales nosotros también vamos incluidos en eso, no es solo algunos países, ¿no? Es toda América, ya que nosotros nos basamos en estos ingredientes que llegaron con la llegada de los colonizadores, ¿no? Como decía, con la llegada de los colonizadores, llegamos a unir dos regiones, dos recetas, dos culturas, ¿no? Para llegar a crear para tener más recetas variadas que ahora nosotros las llegamos a preparar. O bien es que ellos nos hayan hecho conocer una de sus recetas y nosotros las hemos llegado a transformar en platos barrocos o, o platos muy sobrecargados, ¿no? En la imagen les llegaba a mostrar una, una rotación, ¿no? Donde vemos qué ingredientes ingresan de Europa a América y de América a Europa. Podemos ver que tanto como a ellos y a nosotros, eh,
nos ha ayudado mucho en lo que es la gastronomía para llegar a ser lo que somos ahora. Nosotros actualmente los bolivianos tenemos más recetas barrocas que, o sea, recetas menos sobrecargadas, ¿no? Recetas más ligeras, más para disfrutar solo un sabor en especial, ¿no? Hablando de lo que es el chairo, está ahí lo que es la picana, que nosotros lo comemos ya más en Navidad. Es una receta que nosotros ya nos hemos enfocado en eso, que es tradicional, ¿no? También tenemos lo que es el fricasé. El fricasé no es nuestro, eh, pero nosotros lo hemos llegado a cambiar y lo hemos llegado a convertir, lo hemos llegado a transformar. Y hablando de lo que es ahora el fricharrón, que está realizado por una carne, por dos tipos de carne o por las mismas carnes, ya sea de cerdo o de pollo, pero que una de ellas está ya frita y la otra está hervida, acompañado con su fondo, con el mote y el chuño, ¿no? Es una preparación ya muy sobrecargada, no solo recargada, sobrecargada ya es, pero tan al igual ya sea solo fricasé o fricharrón, esas siguen siendo barrocas. Tenemos otras recetas más y mis compañeros van a llegar a sacarles de dudas y explicarles un poquito más a profundo sobre lo que es la gastronomía barroca o la cocina barroca en Bolivia. Pero yo he empezado por lo que es la historia, porque es gracias a ellos que nosotros llegamos a conocer todo esto. Buenos días, Che, buenos días compañeros. Voy a continuar con el desarrollo de nuestro tema y en específico voy a hablar de cuándo inicia lo barroco en la cocina boliviana. Ya mi compañera había mencionado que todo este nuevo movimiento artístico de lo barroco también se ve reflejado en la gastronomía europea. Y esto también se ve reflejado en la gastronomía latinoamericana, pero esto no empieza de manera puntual verse lo barroco en un país determinado, sino empieza con la conquista española, ya con la llegada de Cristóbal Colón, no solamente a territorio boliviano, sino también a otros territorios, países hermanos como Argentina, Chile, Venezuela y Perú. Entonces es de suma importancia recalcar que Bolivia no era un país como tal, sino éramos considerados parte del virreinato del Perú. Entonces, mmm, en el año 1630, el virreinato del Perú desarrolla un siguiente modelo que a fines de tratar de de la llegada de nuevos ingredientes a nuevos territorios, se ve el mestizaje que ya se conocía como un alimento, como una preparación opulenta. ¿A qué me refiero? Que en la actualidad también se sigue reflejando esa opulencia de cómo se servía antes los alimentos. Y un claro ejemplo es el aptapi. El aptapi está lleno de distintos alimentos, hasta inclusive de más de 7, 8 ingredientes, que en ese entonces también se veía. ¿Por qué? Porque está cargado de alto contenido de proteínas, de carne proteica. Tenemos carne de res, carne de ovino, carne de llama, distintos tipos de tubérculos, papas, chuños, tuntas, raíces, la oca. Entonces se ve que en ese entonces también se consumía de manera opulenta, y esta tendencia nueva que se vivía en Europa y ya se estaba viviendo de manera más colonial, eh, pero se veía que la comida era opulenta. Eh, Todo este movimiento de una nueva forma de demostrar de cómo se puede servir un plato barroco, ya no solamente se ve esto en la parte altiplánica, sino también en el oriente boliviano. Esto con los moxos y con los mollos
se ve el desarrollo de las técnicas agrícolas que se tenían en ese entonces, por la cualidad que se tiene en el oriente de que no se genera en distintos tiempos de alimentos, la sembradía, la agricultura, demostraban que también se servía de manera opulenta distintos platillos. No se tiene fotografías que se detallen de cómo se servía, pero sí la literatura nos acompaña de que distintos tipos de carnes, si no se consumía llama, se consumía cerdo de monte, acompañado de carnes de res, de otros tubérculos como la yuca, que se veían dentro de nuestra gastronomía de un nuevo territorio, que en ese entonces era el Virreinato del Perú, en el Tiahuanacota, el Imperio Incaico, se servían de esta manera. Se podrían llamar banquetes de sacrificio, donde se llenaban eh, donde se llenaba bastante alimento. Entonces, con la llegada de los españoles solamente se encuentra la definición que denota la opulencia de lo barroco. Entonces, esta nueva tendencia no era nueva para el país, sí para la literatura, sí para hacer una denominación de que, de que exista este nuevo movimiento. Entonces también no llega un nuevo movimiento gastronómico, también llega un nuevo movimiento artístico. Y esto en el departamento de Potosí, y se pueden ver grandes obras de pinturas, arquitecturas, como la Casa de la Moneda o el Zoológico de Potosí, reflejados en la opulencia de lo barroco. Se encuentra bastante arte barroco en estos departamentos altiplánicos como el Imperio Incaico, el Imperio Tihuanacota, y también reflejado en el departamento de Potosí, porque era una geolocalización para los españoles. Ya se ha nombrado que Potosí era el lugar donde existía bastante plata, entonces todo este movimiento europeo fue dirigido también a este departamento, y ese departamento se fue beneficiado de todo este arte barroco, y tanto en la escultura, en la pintura, en la agricultura, en distintos avances, y también en la gastronomía. Entonces no era algo nuevo para el país, pero sí algo que resaltar a partir de ese entonces. Entonces podríamos llegar a la definición de que con la llegada de los españoles solamente se hizo una denominación de lo barroco, porque ya existía distinta opulencia en la comida que se servía en nuestro territorio. Gracias, chef. Buenos días, licenciado. Buenos días, compañeros. Yo les voy a hablar sobre un poco sobre los platos barroco de Bolivia. Bueno, los platos barroco son producto de una tendencia del humano de estructurar mejor las cosas. Son paradigmas de nuestros antepasados, de lo que pasó anteriormente, como de hechos históricos como la colonización de América, ya que gracias a eso llegaron a pasar muchos alimentos de Europa a América, de América a Europa, como más antes lo había explicado mi compañera. Llegaron a formar estos siglos de esta popular, o sea, esta comida que es barroca, que como les había dicho es un producto de una tendencia del humano de estructurar mejor las cosas. Concentra sabores y olores identificados como peculiares de la cultura boliviana. La comida barroca, que data del siglo XVII y XVIII, se caracteriza por sus exquisitos platillos que son sumamente elaborados, que llevan más de 7 ingredientes, que amalgama condimentos variados y balances gustativos entre el dulce y el salado. El barroco en la cocina boliviana
presenta una abundancia y estética complicada al momento de preparar los platillos, con una influencia barroca demasiado fuerte, muy fuerte. Ya que el cocinero boliviano tiene un paladar y una forma de sazonar especial, es muy fuerte, ya que el mercado exige que haya una mayor fuerza en el sazón, porque, porque nuestro mercado que estamos acostumbrados a vender no ha cambiado, o no ha cambiado eso de tener un paladar barroco, o sea, donde hay esta fuerza de la mezcla de los diferentes ingredientes que le da un sabor espectacular. Son sumamente elaborados, son recetas largas, como les digo, que primero se puede cocinar una cosa, aparte otra, luego todo junto, luego tienes que llevar a cocción cierto producto, pelar, picar y al final el ahogado, mezclar todo. eh, bueno, son, como les digo, presentaciones complicadas. Llevan un conglomerado de ingredientes, como les digo, más de 7 incluso. Em, y como les digo, al final se acaba mezclando todo en el ahogado y se acaba con una presentación de un plato picante que es dulce, salado y que tiene una presentación de aromas por la gran cantidad de condimentos que se le puso. Eh, ¿Cómo identificamos un plato barroco? Los platos barrocos, o bueno, identificamos que es un plato barroco porque tiene un conglomerado de componentes, como hace rato les dije, que una complicación en su forma de elaboración y, y se termina haciendo una presentación voluptuosa y aglomerada. La cocina tradicional boliviana es bastante barroca. La gastronomía de Bolivia es conocida principalmente por su variedad de platos que varían de zona en zona, con profundas raíces, como les dije, español, moriscas e indígenas, transformadas por los mestizajes y por los diferentes momentos históricos que el país ha experimentado. La gastronomía boliviana ha sumado una amplia gama de platos y recetas, lo cual la hace variada, rica y diferenciada. A esto se le suman las bebidas como el vino boliviano y la chicha, pero ya nos estamos saliendo mucho del tema. Hablando de las recetas bolivianas barrocas que conservan nuestras tradiciones de platos criollos, pero el ajetreado ritmo de vida de este nuevo siglo está haciendo que muchas de nuestras costumbres de cocinar en casa y comer comida criolla desaparezcan, o comida barroca desaparezca todo eso. Estamos olvidando los nombres incluso de muchos platos típicos del altiplano, de los valles, de los llanos y el Chaco boliviano. Me quería centrar en la presentación de las 4 regiones de los platos barrocos, pero era era un tema un poco extenso y no me iba a alcanzar, pero vale nombrarlos, ya que nuestros antepasados nombraron con sus lenguas originarias como el aymara, quechua, guaraní estos platos, y era necesario por lo menos que los mencione. Incluso estamos olvidando de cómo se preparaban estos platos. En Bolivia, cada pueblo, provincia y departamento tienen comidas muy especiales y con características únicas. Muchas de estas recetas pasaron de generación en generación, como les dije, ya paradigmas de historias o de generación, como les dije.
Y bueno, eso es lo que les quería. Ahora les quiero mostrar una presentación de los platos bueno, que yo personalmente creí que eran barrocos, tomando en cuenta las características antes mencionadas, que tiene que ser voluptuoso, eh, conglomerado de componentes, o sea, tiene que tener más de 7 componentes específicos y una complicación en su forma de elaboración, y con una presentación voluptuosa y aglomerada. Bueno, acá tenemos el puchero y el falso conejo, como pueden ver ahí. Luego tenemos el escabeche y el picante mixto. Luego una sarta de pollo y una picana. Un saice y un fricasé. Y eso sería todo. Gracias.